Hola iglesia, muy buenos días, que el Señor les bendiga, qué rico poder estar aquí hablando respecto a la palabra del Señor, disfrutando también de nuestra reunión dominical. Qué gusto, es para mí un privilegio y qué bueno poder cantar al Señor, qué bueno es poder orar al Señor y tener este tiempo, este momento donde paramos de nuestra semana, quizás de trabajo o de los quehaceres normales de la semana y frenamos, paramos y descansamos en el Señor en este día. Así que el Señor les bendiga y tengo un salmo para ustedes. El Salmo 27, versículo 4 dice: Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Cantemos al Señor. Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que en los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos
Buenos días, mis hermanos. Les invito a hacer nuestra oración por arrepentimiento y por la ciudad. Señor, acudimos a ti primeramente agradeciéndote este día que usted nos da de vida, de salud, Señor. Reconociendo que es muestra de su misericordia, de su amor, Señor. Y oramos, Señor, en arrepentimiento, reconociendo nuestra humana debilidad, Señor. Reconociendo que no podemos salvarnos. Reconociendo también, Señor, de que no podemos salvarnos solos, Señor, de que solamente por la muerte de Cristo podemos presentarnos delante de su presencia. Y le rogamos por nuestras vidas, Señor. Si bien hemos pecado, Señor, y pecamos continuamente, Señor, acudimos a nuestro Salvador Jesucristo para pedirle perdón por nuestros pecados, sabiendo de que solamente en usted encontramos el perdón, encontramos lo que necesitamos para poder estar bien, Señor, con usted. Le ruego por nuestros corazones, ayúdanos, Señor, a poder disfrutar más de usted, Señor. Que cada día podemos contemplar más de tu gloria, podamos cada día disfrutar más de su hermosura, Señor. Muy buenos días, niños, espero que hayan tenido una linda semana y ahora va a comenzar su clase para que juntos podamos... Para mí. Sí, y para que juntos podamos disfrutar de Dios. Aquí está su clase de este domingo. Espero que les guste. Chao. Dios ve tu corazón. En Lucas 16, 13 al 15 dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces Él les dijo: a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. ¿Sabías que Jesús habló muchas veces sobre el dinero durante su ministerio? ¿Crees que el dinero es malo? ¿Cómo usas el dinero que te dan tus papás? El ser humano está creado para servir y adorar a Dios, pero el pecado original cambió las cosas y el hombre prefirió adorar las cosas creadas antes que al Dios verdadero, y a través del tiempo una de las cosas que ha sido fuente de adoración antes que Dios es el dinero. No es que el dinero sea malo en sí, sino que el amor al dinero es malo, ya que el hombre quita su mirada de Dios. En nuestra cultura actual todos buscan dinero porque nos puede dar beneficios y poder. Jesús nos enseña que el dinero y las cosas que el dinero compra no son tan importantes como Dios y las cosas del reino de Dios. Él sabe que nuestro corazón, a pesar de que seamos cristianos, estará tentado a adorar el dinero. Por eso debemos estar alertas a las motivaciones de nuestro corazón. A menudo estamos tentados a usar el dinero que Dios nos ha dado para comprar cosas que realmente no necesitamos, para que nos hagan ver bien ante los demás. Pero Dios nos pide que miremos en nuestros corazones para ver si nos estamos centrando en las cosas de Dios o en nosotros mismos. Lo que hay dentro de nuestro corazón es más importante que lo que la gente ve en el exterior. Por eso Dios, en amor, como sus hijos amados, nos dice que nos cuidemos del amor al dinero. ¿Qué te pone más triste? ¿El que se te pierdan 1,000 pesos o el no haber tenido un tiempo durante el día para estar con Dios? Si te pone más triste el haber perdido dinero que haber perdido tu tiempo y no buscar a Dios, debes arrepentirte, buscar de Jesús para que siga transformando tu vida y para que también el Espíritu Santo te ayude a estar alerta a las motivaciones de tu corazón. El dinero no es malo. Con las motivaciones correctas, podemos usar el dinero que Dios nos ha dado para servir en amor a nuestro prójimo, dando a alguien que tenga alguna necesidad o para apoyar un ministerio o un misionero. Habla con tu familia acerca de dejar algo de dinero cada semana para dar a un ministerio que sirve a personas que tienen grandes necesidades y
en familia para la bendición de Dios sobre las personas a las que estarás sirviendo. Hay más gozo en dar que en recibir. Dios, ayúdanos a recordar que el dinero y las cosas que el dinero pueden comprar no son tan importantes como lo es mi corazón. Guárdanos del amor al dinero y guíanos a usarlo para honrarte a ti y a servir a otros. Amén. Bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Y para terminar, leeremos 1 Tesalonicenses 5:18. Dice así: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Ya, niños, que estén bien. Chao, besitos. Bueno, iglesia, vamos a comenzar a leer la palabra del Señor. Y bueno, nuestro sermón del día de hoy está en Marcos, capítulo 8, versículos 22 al 30. Y este es uno de los pasajes de la Biblia que más me llama la atención, que más me gustan. Y se van a reír con el título, pero el título es Ojos que no ven, ¿ya? Es un dicho: ojos que no ven, corazones que no sienten. Pero el tema es que el Hugo aquí se tapa los ojos. Pero ojos que no ven es el título. Y después me van a encontrar la razón por qué elegí este título. Y leamos. Así que demos lectura a Marcos, capítulo 8, del 22 al 30, ¿ya? Y dice: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron un ciego a Jesús y le rogaron que lo tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó: ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo: veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado. Recobró la vista y comenzó a ver con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia: no vayas a entrar en el pueblo. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Contestaron: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Bueno, hablemos entre jugadores. Yo me considero un jugador y estoy seguro que tú también eres jugador. ¿Por qué? Porque todos nosotros juzgamos por excelencia, nos dejamos guiar por la apariencia. Al momento de mirar a una persona sin conocerla, ya nos ponemos a especular. Es pesado, este es livianito de sangre, a este otro le faltan palos para el puente. Mira, a veces acertamos, pero otras veces no son aciertos. Y a mí me pasó una vez que vi a una persona, incluso la saludé y no me importó. Incluso me despedí y no me importó. Nada cambió en mí. Pero fue un momento cuando con esta misma persona caminé, me acuerdo, por el Muelle Barón, allí en Valparaíso. Y mientras estabas caminando con esta persona, mis ojos fueron abiertos y la vi claramente. Ahí mi vida cambió, y cambió para siempre, porque pude ver quién era esa persona realmente. Hoy llevamos 7 años casados. Ahí está la foto cuando éramos adolescentes. Es mi esposa Carlita, y así fue, la vi un par de veces y nada, solo un día que estábamos caminando y ahí recién mis ojos fueron abiertos. ¿Y te ha pasado algo así? A lo mejor con tu esposa, a lo mejor no fue amor a primera vista, de repente no te das cuenta, pero sin embargo viste a esta persona, o con gente, con amigos que a primera vista no son lo que parecen.
Entonces muchas veces tenemos ojos pero no vemos la realidad. De ahí el título, Ojos que no ven. El Evangelio de Marcos, por ejemplo, nos muestra quién es Jesús, ¿ya? Y esto es algo súper importante porque este Evangelio nos dice desde el primer versículo del Evangelio de Marcos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Ok, ya sé, lo creo, Jesús, el Cristo, ¿y ahora qué? Bueno, como todo buen trabajo de investigación o todo buen ensayo, tiene una tesis clara, un argumento claro, una definición clara. La tesis de Marcos, del Evangelio de Marcos, es Jesús es el Cristo. Y ahora nos va a mostrar los argumentos de su propuesta. Y uno de los hilos centrales, si tú lees Marcos, te vas a dar cuenta que uno de los hilos centrales es mostrarnos que la gente no tiene idea quién es Jesús. Y peor aún, sus propios discípulos no tienen idea quién es Jesús. La pregunta es, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de ti si los propios discípulos que vieron cara a Jesús, comieron con Él, anduvieron con Él, escucharon su enseñanza y la escucharon de primera fuente, sin embargo no veían a Jesús como verdaderamente es? Te pregunto de nuevo, ¿qué hay de ti? ¿Qué certeza tienes de que realmente estás viendo a Jesús como realmente es? ¿Qué certeza tienes? Las noticias son malas. Y puede que conozca a Jesús por años sin nunca haberle conocido bien. Acabamos de leer 2 historias. Pero ¿qué tienen que ver la historia del ciego que parece que a Jesús le cuesta sanar con lo que la gente dice respecto a Jesús? ¿Será que Marcos es medio disperso? ¿Será que Marcos tiene mucha idea y solo escribió al azar? Bueno, vamos a ver que estas 2 historias están muy relacionadas. Y quiero hablar de que la primera historia es una parábola actuada. Y la segunda historia que vimos, que es la conversación de Jesús con los discípulos, está como la parábola aplicada. Entonces vamos a hablar primero de la parábola actuada. En la primera historia le trajeron un ciego a Jesús, ¿cierto? Eso ya lo leímos. El Jesús, ¿qué hace? Lo toma, lo lleva afuera, escupe en su ojo, súper raro, súper inesperado, y le pregunta, oye, ¿puedes ver? Resulta que este ciego ve algo, pero no ve claramente. Ve personas que parecen como árboles caminando, dice él. Bueno, eso es un avance de estar ciego a ver personas y confundirlas con un árbol. Está bien, probablemente este hombre no le va a pedir la plata de vuelta a Jesús, pero igual llama la atención esto, porque Jesús no es de las personas que les cuesta sanar. Jesús no es de las personas que tienen problemas con sanar a alguien. Había alimentado, en el capítulo 6 había alimentado a 4.000, en el capítulo 8 había alimentado a otros 5.000, con unos pocos unos pocos peces y unos panes. Entonces, ¿cuál era el problema? Si vemos esa magnitud de la obra de Jesús milagrosa, ¿qué pasó acá? ¿Por qué hubieron 2 intentos? ¿Por qué Jesús hizo una vez y resulta que la persona no se sanó y lo tuvo que intentar de nuevo? ¿Le faltó fe al ciego? ¿Jesús estaba agotado? ¿Le faltó saliva a Jesús? ¿Qué puede ser? Bueno, creer cualquiera de estas opciones sería negar lo que Jesús quiere mostrar. Jesús está haciendo, como dije, una parábola actuada. Hay una forma de ver, está diciendo Jesús, hay una forma de ver y una forma de ver realmente. Solo un poco antes de esto, Jesús acabó de alimentar a 5.000 personas. Esto fue unos versículos antes. Tú toma tu Biblia, ándate al capítulo 8 de Marcos y anda versículos más arriba y vas a ver que Jesús estuvo alimentando a 5.000 personas. ¿Y sabes cuál fue la reacción cuando Jesús alimentó a estas personas? Mira, te lo cito, el versículo 11. Llegaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. O sea, Jesús había alimentado a 5.000, llegan los fariseos y discuten. Y discuten con él. Para ponerlo a prueba, le pidieron una señal del cielo. ¿Una señal del cielo? O sea, ¿acaso no era suficiente ese milagro? Y lo peor es que eran fariseos, eran gente que conoce la ley, que supuestamente conocían a Dios. Que los que sabían de memoria la Biblia eran los religiosos de la época. Pero Jesús
responde con un suspiro profundo, diciendo que esta generación es mala porque pide señales. Y no era solo los fariseos el problema. Jesús dijo que Israel completo, que esa generación completa era el problema. Luego de eso, Jesús se sube a la barca con sus discípulos y le dicen: chiquillos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. En el fondo, con la influencia, tengan cuidado con esta generación ciega. Y adivinen lo que hacen los discípulos. Los discípulos no entienden lo que Jesús quiere decirles. O sea, los discípulos estaban en las mismas que los fariseos. No tenían idea de quién era Jesús. Por lo que Jesús les dice estas fuertes palabras. El versículo 17 y 18 dice: ¿todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? Es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen. Mira, no quiero ser pesimista, pero esto es malo. Son malas noticias. Si ni los propios discípulos que veían a Jesús realmente, que estaban ahí con Él, y ellos no podían ver a Jesús como realmente es, ¿qué nos queda a nosotros? Tal vez ahora entiendes por qué la falta de pasión por Cristo en tu vida. Tal vez ahora entiendes por qué el avance del Evangelio no es una prioridad para ti. A lo mejor ahora entendemos el por qué la capacitación, el entrenamiento, el crecer en el conocimiento del Señor es un costo muy alto que no estábamos dispuestos a pagar. Ahora entendemos cuando no estás deseando a Dios. Cuando no estás deseando a Dios en tu vida, en tu día, en tu cotidianidad, en tus decisiones. Cuando Dios no está presente en tus planes. Ahora puedes entender el porqué de la fría relación con Jesús. La razón es porque no has visto la belleza de Cristo. Entonces lo que Jesús está enseñando a través de sanar a medias al ciego es describir la realidad de la humanidad. Es el enfoque de Jesús acá. Nos sirve ver a las personas como árboles. Si tú ves, pero ves a las personas como árboles, realmente no estás viendo bien. Entonces, si ustedes me ven bailar, ahí a lo mejor van a pensar que soy un árbol. Pero realmente, si me ven bien, van a decir: ah, no, este realmente es David intentando bailar. Pero la humanidad aquí realmente parece perdida, ya que miraron a Jesús, vieron al Hijo de Dios morando entre nosotros, pero no tenían idea quién era. Entonces, luego del primer intento, continuando con la historia, luego del primer intento, Jesús en su segundo paso, digamos, sana al ciego completamente, y entonces allí el ciego ve claramente. Y ahí queda la historia. Luego Jesús camina con sus discípulos, y mientras va caminando, aquí vemos la parábola que fue como actuada en un milagro. Ahora vemos la parábola aplicada en este caminar de Jesús con los discípulos. Entonces habla Jesús con ellos y comienza a preguntarles: ¿quién dice la gente que soy? En otras palabras, Jesús les dijo: ¿cómo me ve la gente? Algunos, respondieron ellos, algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros que eres uno de los profetas. Esta respuesta tiene un gran trasfondo en el Antiguo Testamento. Casi todos los profetas anunciaron la llegada de un rey, y este rey era como el rey David, pero este rey los salvaría y le daría gloria de nuevo al reino de Israel. Pero antes de que este rey David llegara, tendría que venir alguien como el profeta Elías para anunciarlo. Entonces algunos decían: no, Jesús es como Elías, me parece que es Elías. Este Jesús solo anuncia al Mesías, el Mesías viene después. Pero otros pensaban que Jesús era algo así como Juan el Bautista, algo parecido a él. Juan el Bautista era respetado por el pueblo, era alguien que evidentemente era usado por Dios. Y otros dicen: no, Jesús es uno de los profetas, es decir, Dios habla a través de este hombre llamado Jesús. Estas son las opiniones que tiene la gente respecto a Jesús en ese tiempo. Mire, no cabe duda que cualquiera que escuchaba o veía de lejos a Jesús
lo comparaba con un gran héroe nacional. No sé si alguien, no sé, a mí me gustaría que si alguien me ve jugar al fútbol y me ven driblando como Messi, me confunde y me ven jugar, oye, este que está ahí es Messi, yo me sentiría honrado, la verdad. Pero algo sí pasaba con Jesús. La gente veía a Jesús y lo confundía como un grande. Jesús era un crack de la época, pero ¿sabes qué? Estaban tan distantes como estaba un árbol de parecerse a un humano. La gente estaba ciega, no estaba viendo a Jesús como realmente es. La gente no tenía idea de quién era realmente Jesús. La gente ve a medias. La gente quería un rey que lo librara de su enemigo, y así es, de hecho. Jesús es el rey que iba a librar a su pueblo del enemigo, pero este enemigo no eran los romanos como ellos pensaban, sino el pecado incrustado en cada uno de los corazones de los israelitas. Y Jesús vino a librarlos de sus propios pecados y rebelión contra Dios, pero ellos no veían eso. Entonces Jesús deja la pregunta más importante de toda la Biblia, o una de las preguntas más importantes de toda la Biblia, y se las deja aquí a los discípulos en el versículo 29. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Y esto es una pregunta también para nosotros, iglesia. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús hace esta pregunta y la afirmación de Pedro es el clímax de toda la primera parte del Evangelio de Marcos. Del capítulo 1 al 8, aquí está el clímax, la cúspide, lo máximo. Y es la respuesta de Pedro que dice, tú eres el Cristo. Es decir, lo que Jesús dijo, o sea, lo que Pedro dijo al decir esto, Jesús es el Rey prometido que destruirá el pecado y nos librará para siempre. Decir que Él es el Cristo es decir que Jesús es el plan de Dios, que Jesús es todo lo que tú y yo necesitamos saber y recibir. Que Jesús es el Cristo significa que su belleza, que su grandeza es tan llamativa que no tendré otro propósito que contemplarlo en toda mi vida, que no encontraré algo mejor que hacer con mi vida que amarlo y servirlo. Pero el problema es confundir a Jesús con otra persona. Y allí viene el problema. Cuando pienso que Jesús es un genio personal, o el de arriba, o el flaco buena onda, como muchos piensan hoy, o el revolucionario, o Jesús el feminista, vi el otro día, Jesús el primer feminista, o Jesús como el bombero, que lo llamo cada vez que estoy en problemas. ¿Sabes qué pasa cuando confundes a Jesús? Vas a terminar decepcionado, enojado, y concluirás que Jesús es irrelevante para ti, porque no es lo que tú esperabas. No, en realidad Jesús no me sirve. Un amigo que amo mucho una vez me dijo, ya le di la oportunidad a Jesús y no hizo nada. Y yo como, ok, pero ¿cuál era tu mirada respecto a Jesús? Esta es la razón por la cual Jesús hizo callar al ciego. Si se fijaron, dos veces hizo callar, una vez hizo callar al ciego y otra vez hizo callar a los discípulos, que ellos no contaran lo que estaban diciendo. ¿Por qué? Porque si decían que Jesús es el Cristo, la gente iba a entender cualquier cosa menos lo que realmente debían entender. Ellos iban a ver un Cristo a su modo, a sus necesidades particulares, pero no al verdadero Rey. Entonces, si quieres a Cristo para ser librado de tus circunstancias actuales, sin ver que el gran enemigo era tu corazón rebelde, y Jesús puede librarte de la esclavitud del pecado, entonces no estás viendo verdaderamente. A lo mejor no quieres a Jesús de esa manera, pero lo quieres como aquel que te va a quitar la depresión, o quieres a Jesús como que te quite ese sentimiento de soledad. Y aunque creemos que Jesús puede hacer eso y mucho más, Él es el Señor y quiere ser el Señor por sobre cualquier otra cosa. De hecho, acá en Chile, si pregunta a la gente en la calle acerca de su relación con Jesús o qué piensa de Él, la mayoría dice, no, yo soy cristiano pero no voy a la iglesia, o creo en Dios pero a mi manera. Lo que están diciendo en realidad es, creo en un Jesús a mi pinta. Quiero tener a un Jesús que me sirve cuando lo necesito, cuando tengo un problema que no puedo solucionar, pero que me deje en paz, que me deje tranquilo, que no me pida nada que me incomode mucho. Para mucha gente Jesús es como muchos miran hoy día al Estado.
¿cierto? Tiene que darme todo, y todo lo que tiene que darme tiene que ser por obligación, si no es malo, si no es un opresor, y nos ven a Jesús como el Rey divino. Entonces para muchos es su Salvador, pero no su Señor. Es decir, te llamo mi Rey, pero yo pongo la regla, pero yo soy el que manda. Entonces, si no entiendes quién es Jesús, bien podrías confundirlo con un árbol caminando. Bien, Jesús podría ser el gáfite que viene, te arregla las cosas, la cañería, te tiene impecable la casa, pero no te va a salvar. Entonces, ¿cuál es tu respuesta ante la pregunta de Jesús? ¿Quién dices tú que soy? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? El lector de Marcos es llamado por el mismo Jesús para decir junto con Pedro que Él es el Cristo. Necesitamos entender quién es el opresor y en realidad el opresor no es el machismo, el opresor no es el Estado, no son los carabineros. Tampoco por el otro lado son las feministas, los pro abortos ni los progresistas. Tampoco la vida cotidiana es la cesantía, un matrimonio difícil, un hijo rebelde. El mayor opresor es el pecado y Jesús es quien vino a rescatarte de ese gran y terrible opresor. Habiendo sido rescatado, entonces nosotros podemos responder con su carácter a todas las situaciones difíciles, sometiéndonos a Él como el Señor de nuestras vidas. Pero ¿sabes algo? Hasta ahora es un poco frustrante porque si los discípulos no veían que comieron, que estuvieron con Él, y ellos no veían a Jesús como realmente es, ¿qué nos queda a nosotros? Pero hay esperanza. Y el Evangelio siempre da esperanza. Hay una forma en la cual podemos llegar a ver a Jesús como realmente es. Mira, si tú descansas en tu capacidad, en tu propia capacidad de ver, en tu propia capacidad de autopercibir las cosas, de percibir las cosas, confundirás a los hombres como árboles. Pero la única forma en que veas a Jesús como realmente es que el mismo Jesús haga algo en tu vida. Que el mismo Jesús haga un milagro en tu vida. Y ese es el milagro que Él hizo con el ciego, ¿cierto? Con este ciego de Betsaida. Este ciego no podía ver si no fuera porque Jesús hizo algo en su vida. Eso fue la parábola actuada. Y en la parábola aplicada vemos que Pedro ve a Jesús como realmente es. Y eso es un milagro. No importa el tiempo que tú llevas en la iglesia, no importa el cargo que tú tengas en la iglesia. Lo que importa es recibir la vista del mismo Jesús. No hay otro fuera de Jesús que te pueda dar vista, que nos pueda dar la verdadera vista, que nos puedan dar ojos que ven. Puedes decir, bueno, creo que no estoy viendo entonces la hermosura de Cristo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Tú sientes eso? ¿Que no estás viendo la hermosura de Cristo? ¿Que no estás viendo a Cristo? ¿Sientes que estás marcando el paso como cristiano? ¿Sientes que hace rato que no te asombra Jesús? ¿Que no te asombra el Padre? ¿Que el Evangelio ya es repetitivo y algo que ya sabes y no tienes que seguir creciendo en eso? ¿Te has sentido así? Bueno, si te sientes así y preguntas qué debes hacer, bueno, mi consejo es sigue caminando con Jesús. Esa es la gran diferencia. Fíjate en esto, es la gran diferencia entre el discípulo y el fariseo. Ninguno de los dos veía realmente a Jesús, pero el fariseo se oponía a Cristo. El discípulo estaba con Cristo. Los discípulos no sabían con claridad quién era Jesús, pero pronto lo sabrían y lo verían con claridad, y todos los discípulos de Jesús terminarían dando su vida por Cristo. Ninguno de ellos se perdió. Hay esperanza entonces para ti y para mí, ¿o no? Hay esperanza, porque no descansa en nuestra capacidad de ver, sino que descansa en las gloriosas manos de Cristo. Es como lo que me pasaba a mí con la Carlita. Las primeras veces que la vi, jamás pasó por mi mente que ella cambiaría mi vida y me haría un hombre feliz. No fue hasta que caminando junto con ella que mis ojos se abrieron y me enamoré. Entonces mi ánimo para ti es: sigue caminando con Jesús, escuchando su palabra, exponiéndote al Evangelio, y pronto vas a pasar que entenderás todo, que tu corazón se encenderá de pasión por la gloria de Cristo. Pero si eres de los que, por otro lado,
bueno, esto fue si es que tú nunca habías visto a Cristo, pero si tú has visto a Cristo y ya no hay asombro y te sientes que estás estancado y sientes que marca el paso y sientes que tu cristianismo es plano, entonces necesitas volver a disfrutar a Jesús, crecer y seguir conociéndolo. Mira, aunque sea un cristiano maduro, no todos vemos claramente. Yo no veo claramente, por muy cristiano que seamos. Aquí en este tiempo, en esta era, no vamos a ver a Jesús claramente. Por instantes sí, pero por momentos no. Seguimos luchando con cierto grado de ceguera espiritual. ¿Sabes lo que pasó con Pedro? ¿Por qué te digo esto? No es algo que se me ocurrió a mí, pero es 2 versículos más abajo. Algo sucede con Pedro. El mismo Pedro que pudo decir claramente: Jesús, tú eres el Cristo. El que reconoció el señorío de Cristo, el que lo pudo ver claramente, el mismo que Jesús le dio vista espiritual. ¿Sabes lo que hizo? Te cuento. Jesús, después de que todos los discípulos escucharan esta confesión de Pedro, de que no, tú eres el Cristo, le dice: bueno, es necesario entonces que yo muera. Empieza a hablar Jesús: es necesario que me rechacen y que me castiguen. ¿Y sabes lo que dice Pedro? Versículo 32. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro reprendiendo a Dios. Versículo 33. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de hombre. Pero ¿cómo? Si ya estaba viendo Pedro, si Pedro ya vio. Pero la vendió. Se equivocó. También Pedro lucha con la ceguera. Pero esto a mí me da esperanza. El mismo que ve a Jesús claramente, aún no lo ve claramente. Es como yo. Es como en algunas circunstancias soy como Pedro. Sí, Señor, tú eres el Cristo, confío en Él, disfruto su belleza, veo su gloria y muy lindo. Pero en otros momentos soy como Pedro cuando reprende a Jesús. La vendo, me equivoco, me estanco, me dejo de asombrar. A pesar de ver su hermosura, no me sorprende. Soy tan torpe, soy tan necio, soy tan ciego. Pero tenemos la realidad de que estamos caminando con Jesús y tenemos al Espíritu Santo que no permitirá que sigamos ciegos confundiendo a Jesús con un árbol que camina. El Espíritu Santo es el milagro de Jesús. Así que, iglesia, alégrate. Podemos ver a Cristo claramente. Y aunque pases tiempo por ceguera espiritual, llegará el día del regreso de Cristo, donde Él nos tomará y podremos contemplar por toda la eternidad la hermosura de Jesús, sin más ceguera, ni siquiera un poco de ceguera, sino que vamos a ver a Jesús cara a cara, con corazones limpios, completamente restaurados, y ahí recién vamos a poder disfrutar de nuestra vista con claridad. Pero hoy día, ahora en el ya, pero todavía no, en esta etapa podemos ver a Jesús con cierta claridad y podemos decir que Él es el Cristo, que Él es nuestro todo. Así que, iglesia, ¿cómo vives tu cristianismo? Es muchas veces cómo estás mirando a Jesús. Necesitas mirar a Jesús y necesitas ver su verdad, necesitas ver su gloria, necesitas maravillarte en Él y disfrutarlo. Oremos. Señor, gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y permites que podamos verte. Qué maravilloso es tener ojos que ven. Qué fácil es tener ojos pero no ver. Te pido por nuestra ceguera espiritual. Te pido porque aunque podemos verte, muchas veces no te contemplamos. Muchas veces pasamos por alto tu obra. Muchas veces pasamos por alto a tu persona. Y te pido que Iglesia Nueva Aurora sea una iglesia vibrante, una iglesia que te ama, una iglesia que está apasionada por ti, una iglesia que te ve claramente y muestra a sus vecinos y muestra a sus propios hermanos la realidad de quién es Jesús. Señor, ayúdanos a verte con claridad, a poder expresar con claridad quién eres tú. Gracias, Señor, porque te mostraste, porque te hiciste hombre y pudimos contemplar tu gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te amamos, Señor.
Bendice a la iglesia y bendice el caminar cristiano de cada uno de Iglesia Nueva Aurora. Te exaltamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Solo en Jesús mi fe está, Él es mi luz y mi canción, mi roca firme en tempestad, mi esperanza y salvación, perfecto amor, inmensa paz, de mi alma quita el temor, descanso a mi alma Él da, y me sostiene con su amor. Amor perfecto que de Dios vino a darnos salvación. En una cruz Jesús murió para ganar nuestro perdón. Por mi maldad su vida dio, y con su sangre me compró, resucitó y hoy vive en mí, pues la victoria Él ganó. No hay culpa ya, no hay temor, pues su poder hoy vive en mí. Mis pasos guía el Señor, solo por Él quiero vivir. No hay poder que de su amor me pueda nunca apartar, hasta el glorioso día en que Cristo regrese a reinar. No hay poder que de su amor me pueda nunca apartar, hasta el glorioso día en que Cristo regrese a reinar. Cristo regrese a reinar. Cristo regrese a reinar. Señor, gracias, Padre, porque en tu bondad podemos orar por nuestro país, orar por... En realidad es nuestro tiempo pasajero, Señor. Decimos que es nuestro país, pero en realidad nuestra patria celestial, nuestra patria es celestial, y porque tú eres nuestra identidad, porque tú eres nuestro Rey, pero aún así oramos por el país en que nos pusiste. Tu palabra dice allí en Jeremías que oremos por el lugar donde estamos, y oremos por su bienestar, porque el bienestar de la ciudad donde estamos es el bienestar de tu iglesia, y te pedimos por el bienestar de Chile, porque amamos a las personas, porque amamos a Chile, amamos nuestro país. Queremos que las personas que están liderando el país sean guiados por ti, que
que tengan un corazón abierto al Evangelio, que traten de hacer las cosas de la manera más honesta y sencilla posible, Señor. Si bien la mayoría que está liderando el país, que gobierna el país, no creen en ti, te pedimos, Señor, que aún así en tu gracia, en tu gracia común, en esto que en tu misericordia, Señor, los gobernantes puedan realmente honrarte, a lo mejor sin saberlo, pero que sin embargo por tu gracia puedan buscar el bienestar no propio, sino el bienestar de la nación y también el bienestar de tu iglesia, para que tu iglesia pueda vivir quieta, reposadamente en medio de un mundo que hay caos, puedan encontrar tu iglesia una quietud. Así que, Señor, te pido por esto, te pido por nuestro país, por el tema de la pandemia, Señor, que tú guardes a las personas y mueva tu iglesia siempre a disfrutar, a trabajar duro por el avance de tu reino, incluso en medio de la pandemia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, iglesias, con esto entonces terminamos nuestra reunión de hoy y quiero animarte al Evangelio con la palabra del Señor allí en Efesios 6. Dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con ustedes, los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Que tengas una excelente semana. Dios te bendiga.